Buenos días a todos. Mi nombre es Julián Jurado. Soy la persona que los va a estar acompañando en este curso virtual. Así que empecemos de una vez. Eh, en primer lugar, vamos a tratar el tema de funciones. En este tema intermedio, cuando uno ya debe tener un poco claro cuál es la diferencia entre una función, una fórmula, y por lo menos saber cómo insertar ciertas funciones, ¿cierto? Eh, Vemos que al principio lo que va a hacer es una serie de preguntas que cada uno va a hacerse. Si tiene inquietudes en el foro, puede exponerlas, y sea que algún compañero que participe en el foro, o sea que yo, como docente que los está acompañando, responda las preguntas. Creo que son bienvenidos todas estas inquietudes. Empecemos entonces. Una primera inquietud es que sepamos cuál es la diferencia entre una función y una fórmula. Una función la podemos encontrar eh, en esta barra. Aquí está la barra de fórmulas, y acá en esta fx, acá podemos insertar una función. De esta manera pues podemos insertar diferentes funciones. Aparece predeterminado las que más se utilizan, o las que tengamos pues recientemente, pero desde acá se puede filtrar por todo tipo de funciones, sean de bases de datos, de texto, matemáticas financieras, etcétera. Ya las vamos a ir conociendo y nos vamos a centrar en las que considero son más importantes en el día a día de cualquier trabajo que podamos tener. Mm, Una función, digamos que es algo que ya viene predeterminado por Microsoft. Ya Microsoft se tomó la molestia de desarrollar una función que pues nos ayuda en el día a día en los trabajos. Pide unos criterios, pide ciertos rangos dependiendo del tipo de función, pero como tal ya viene creada. Hay funciones que uno puede crear, pero son niveles pues más avanzados. Eh, y una fórmula, pues, es algo que vamos construyendo a la medida que la necesitemos. Por ejemplo, una celda más otra celda, esa sería simplemente una fórmula. Estos. Eh, una segunda inquietud es el tema de la función suma y la función subtotales. Quisiera que de pronto se preguntaran si conocen la diferencia entre la función suma y subtotales, porque de una u otra manera esto debe entenderse un poquito desde el nivel básico. Si no lo tenemos claro, insisto, me preguntan desde el foro. Miremos entonces qué hace la función subtotales y qué hace la función suma. Tenemos acá una base de datos. Este archivo se llama running, y de una u otra manera es simplemente los recorridos, es el registro de los recorridos de una persona que corre, que sale a correr todos los días, con una aplicación que le descarga el tiempo, la distancia y ciertos eh, criterios pues adicionales, como la locación o la ubicación donde realizó la ruta. En esta base entonces tenemos la oportunidad de utilizar las funciones que deseemos, y encontramos una columna que viene siendo la H. Esta H me muestra la distancia que recorrió la persona en cada medición. Mm, si tomamos en cuenta, si tenemos en cuenta esta distancia, podríamos de pronto hacer distintos cálculos. Si tenemos acá los filtros, podríamos, cada uno ve esta flechita, digamos que son los filtros que tiene como tal la base. Si no sabemos cómo colocarlos, podríamos hacerlo de distintas maneras. Una, puedo señalar la columna entera. En este caso, me paro acá en la fila 5, le voy a dar por la opción de datos y le digo acá. En este caso, como ya lo teníamos, pues lo que hicimos fue quitarlo. Si volvemos a darle,
ahí va a aparecer ya nuevamente el filtro. Si nosotros en este caso filtráramos, por ejemplo, por locación, digamos acá Medellín, filtremos por Medellín. Acá, como pueden ver, esta columna tiene dos cálculos o dos funciones. La función subtotales, que está aquí al frente, y la función suma, que viene siendo esta de la H3. Si fueron acá conscientes y se quedan mirando estos dos resultados con el tema del filtro, pues nos vamos dando cuenta que esta función suma, a medida que filtramos, se va a quedar quieta, mientras que subtotales sí se mueve a medida que estamos utilizando los filtros. Entonces volvemos acá a filtrar, por ejemplo, Medellín, y vamos a encontrar que los recorridos o la distancia que hizo esta persona en Medellín, o sea, todas estas sumatorias, como la seleccioné toda, me paro en la H6 y desde la H6 le digo Shift Control y la flecha hacia abajo. Miremos cuánto da acá. Dice que son 1137. ¿Listo? Esto es distancia. El total de toda la distancia, incluyendo Medellín, incluyendo cualquier otra locación, son 1955. ¿Listo? Estos son kilómetros. Eh, en este caso, pues estaríamos diciendo que Medellín son 1.138 kilómetros y de un total de 1955 kilómetros. ¿Listo? Entonces digamos que la función subtotales nos ayuda a ver en tiempo real eh, los resultados que nosotros deseemos dependiendo de los filtros que utilicemos. Si es claro, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, un pequeño cálculo. Esto viene siendo una fórmula, por ejemplo, porque estamos diciendo la H2, que es el subtotal que nos está dando solamente Medellín, dividido el total de kilómetros, independientemente de la locación, que serían en este caso los 1900. Estamos entendiendo con esto que en Medellín ha recorrido el 58% de los kilómetros que esta persona tiene acá en esta base de datos. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esta función? Si nos vamos a parar acá, lo que vamos a hacer es repetirla. Para hacerla, antes quitemos los filtros. ¿Cómo vamos a quitar los filtros? No nos vamos a tocar acá nuevamente en la fila 5 porque no queremos quitar esta parte o los filtros como tal. Lo que queremos es borrarlos. Listo, hay una cosa distinta que es quitar el filtro y otra borrar el filtro. Entonces, estando parados en la base, nos vamos a ir por la pestaña Datos y si miramos acá, hay una flechita roja que dice borrar. Acá le podemos dar y lo que hizo fue quitar automáticamente todos los filtros que pudiera tener la base para que nos muestre todo. Listo. Ya teniendo claro toda la base o teniendo visible toda la base, ya sí es sano hacer los cálculos. Antes es probable que se cometan errores humanos porque puede que cuando desfiltren no les haya quedado el rango completo en las funciones que vamos a utilizar. La función suma, nos vamos a parar acá. ¿Cómo insertamos esta función suma? Estando parados en la H3, le vamos a decir más o también le podemos decir igual. Cualquiera de las dos nos indica que vamos a insertar una función. ¿Listo? O una fórmula también. En este caso, vamos a darle más y le decimos suma. Inmediatamente se habilitan todas las funciones que vienen predeterminadas desde Excel con la opción de suma. En este caso le vamos a dar doble clic a suma y nos pide el rango, en este caso el primer registro que necesitamos sumar con punto y coma. Si quisiéramos nada más sumar dos, lo podríamos hacer. Pero en este caso, como vamos a hacer un rango completo, nos paramos en el primero que necesitamos, que en este caso es la H6. Estando acá en la H6, lo que vamos a decirle es Shift Control y la flecha de abajo.
nos cercioramos con esta flechita de acá que estemos cogiendo toda la base. Perfecto. Y simplemente miramos que ya con esto estamos escogiendo el rango completo. Podríamos darle Enter, pero no quiero que se mal acostumbren a simplemente darle Enter, porque hay que tener mucho cuidado con el cierre de paréntesis cuando se hace una función o una fórmula, sobre todo cuando se anidan. Ya cuando hay una anidación de fórmulas o de funciones, en ese caso sí es necesario estar muy pendiente de los paréntesis. Por eso acostumbremos a cerrar el paréntesis y le damos a Enter en este caso. Listo. Teniendo acá esto, pues ya nos queda clara esta función. Ahora, la función subtotales no solamente nos permite sumar, sino que nos permite hacer un cálculo teniendo en cuenta, por ejemplo, los filtros que se van aplicando, así como les mostré anteriormente. La vamos a insertar también. Le vamos a decir más subtotales y en este caso le damos doble clic y él nos pide qué función queremos utilizar. Una suma, un promedio, un contar. ¿Cuál es el cálculo que queremos hacer? Abajo hicimos una sumatoria, entonces lo que vamos a hacer es una suma. Seleccionamos el 9 o le damos doble clic. ¿Listos? En este caso le damos punto y coma, que miren que ahí ya cambia de función a los rangos que necesitamos sumar. ¿Listos? Nos vamos a parar en el primero, como hicimos con la suma, vamos a sumar. O sea, el 9 era la sumatoria. ¿Y qué vamos a sumar? Desde la H6, le vamos a dar Shift, Control, flecha de abajo. Chequeamos nuevamente que estemos acá. Perfecto. Y cerramos paréntesis y le damos Enter. Ya ahí tenemos las dos funciones. Creo que es claro lo que hace cada una. Este es un total que no va a cambiar independientemente de que estemos filtrando. Este subtotal sí va a cambiar dependiendo de lo que tengamos filtrado en la base. Cuando no hay nada filtrado, en ambos casos tiene que dar lo mismo porque está mostrando el total de registros. Si llegamos acá y tomamos nuevamente la relación de la H2 que viene siendo el subtotal sobre el total, nos va a dar la participación de lo que vayamos filtrando. Tomemos, por ejemplo, en este filtro, nada más Envigado. Le damos a aceptar y estamos diciendo cuánto suman estos de acá, 37.17, que es exactamente lo que tiene este subtotal, ¿cierto? Porque él suma, que es el código 9, el número 9, suma lo que de este rango completo que escogimos esté visible, porque es lo que está filtrado. ¿Listos? Quiere decir que en Envigado tenemos el 1.9% de todos los recorridos que hizo esta persona. Siendo así, espero que tratemos de entender un poco estas dos funciones, hagamos varios ejercicios, los repitamos y si tienen alguna inquietud, la exponemos en el foro o en el momento en el que vayamos a hacer la videoconferencia, que entre todos vamos a ir resolviendo todas las dudas que se nos vayan presentando. Por ahora este es el primer archivo o video para que traten de estudiar un poco y nuevamente les recuerdo, si tienen una duda en el foro me lo hacen saber.